Dios les bendiga, hermanos. Bueno, una bendición esta hermosa época en la que Dios nos permite vivir a una oportunidad que el Señor nos permite celebrar un- una época más de esas épocas gloriosas de Navidad. Ah, Aunque muchos le echan tierra. Sin embargo, allí en la palabra de Dios nosotros encontramos el acontecimiento, no la fecha de nacimiento. De eso no estamos seguros, pero sin embargo lo que la iglesia cristiana celebra es el evento de que nació aquel a quien apuntaban los profetas con sus profecías. Eso sí lo anotamos, eso sí la Biblia no vacila en dejarnos saber que lo que Dios promete lo cumple. De manera que hoy queremos leer un pasaje de Lucas, capítulo 2, el verso 8 al 20. El nacimiento de Jesús y este acontecimiento es narrado por Mateo, es narrado por Lucas. ¿Ok? Lo narra Mateo y lo narra Lucas. Queremos hacer llegar un saludo de cumpleaños a nuestra hermana Connie allí en Managua, que pues siempre nos mira los miércoles, los domingos, y felicidades para ella, una bendición. También hoy está cumpliendo Carlos, un hijo de mi hermano Pablo, allá en Canadá. Que Dios lo bendiga a este muchacho. Tiene unos 15 años y pues que bendiga a su mamá, a nuestra hermana Rina. Indudablemente el 13 cumple nuestro hermano Ever Pavón. Entonces, Juanito cumple el 13. Entonces, Juanito cumple el 13. Eh, el 13, nuestro hermano Ever Pavón. Ever Pavón tiene pues muchos años de estar con nosotros predicando, visitándonos, trayéndonos buenos mensajes, buena palabra. Y también cumple años, como dijo Keila, a Noah. ¿Ok? Así es que felicidades, aunque hay otros más que cumplen acá. Eder, el 14 cumple Eder. Hay más cumpleañeros allí, pero pues por el momento felicitamos a Eder, ¿verdad? Porque va rumbo a ser un cirujano. Rumbo a ser un cirujano, que Dios lo bendiga. Tantas historias del Ben, cuando la hermana Pot andaba embarazada de Eder. Y bueno, gloria a Dios que el muchacho ha sido formal en sus estudios. Dios lo ha bendecido, al igual que a su hermanita Cindy. Lucas 2, 8 al 20. Leo esta palabra porque pues es el tiempo adecuado
para leerlo. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 2, 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta es una lectura hermosísima acerca de el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todas aquellas profecías se cumplieron, comenzando desde Génesis 3:15, que todo cristiano sabe, todo cristiano evangélico sabe que allí está la primera palabra que Dios da acerca de este Mesías. Y en segunda de Timoteo encontramos déjeme ver acá, primera de Timoteo 3:16, un resumen magistral que hace el apóstol San Pablo acerca de este gran e indiscutible misterio, dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice el apóstol: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mientras algunos se siguen quebrando la cabeza cómo fue el nacimiento de Jesús,
Nosotros lo aceptamos por fe, porque la Biblia dice que el creyente camina no por vista, sino por fe. Y muchísimas cosas que hay en la palabra del Señor las aceptamos por fe. Porque imagínense la mente de Dios para introducir todo ese conocimiento en una mente finita, humana, limitada. Entonces, dice Pablo, grande es el misterio. De manera que es una cosa maravillosa, es un nacimiento que movió el cielo, movió las huestes celestiales, movió la tierra, el Verbo se hizo carne y nosotros a través de los años y la lectura bíblica y escuchando mensajes, leyendo, estudiando, nosotros vemos que verdaderamente este nacimiento es maravilloso, maravilloso. De manera que permita que su corazón en esta época de Navidad sea un pesebre. Haga de su corazón un pesebre donde el Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venga a nacer. Recuerde que los papás terrenales fueron a buscar lugar y dice la Biblia que no se encontró lugar para el Señor en el mesón. Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. Clarísimo, primogénito, primero para María, el primer hijo de María, así lo dice la Biblia, dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, para el recién nacido, pues, y también para los padres que fueron tan buenos padres, tan ejemplares en cuidar de esta criatura que dice la Biblia, el Verbo se hizo carne. Entonces nosotros, nuestro tema de hoy es la alegría de la Navidad. La alegría de la Navidad. Es un evento alegre. Lo más alegre, lo máximo de este acontecimiento es el nacimiento, indudablemente, pero dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Así lo dice el apóstol en 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Si no ha nacido Jesucristo en tu corazón, déjalo nacer. Déjalo nacer, tu vida va a cambiar. No pueden estar equivocados millones y millones de personas que han creído
en este Salvador profetizado por años, por años. Y hemos dicho, y la iglesia nuestra sabe, lo hemos explicado, que la salvación ha sido siempre por fe. Porque primero estaban aquella gente esperando y viendo hacia adelante la venida del Mesías. Lo esperaban, lo esperaban, lo esperaban. No desmayaron, murieron, pues tantos años en espera, pero hasta que, dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir. Entonces, la gente del Antiguo Testamento estaba viendo hacia adelante. El Señor vino. Ahí la historia, la palabra lo comprueba. Cuando Él viene, entonces ya nosotros que estamos viviendo después del nacimiento de Jesús, ya nuestra vista no es para allá esperando esa primer venida. Ahora nuestros ojos van hacia atrás, esperando, mejor dicho, primero esperando, pero ahora Él ya vino. Él ya vino. Otros, los de esa época, miraron, lo miraron, fueron testigos. Ahora nosotros estamos completos porque el Señor ya vino. Lo esperaban, vino. Simeón lo presenta en el templo a los 8 días de nacer. Y ahora nuestros ojos van hacia atrás porque el Maestro, el Salvador, ya vino. Entonces, hoy queremos hablar de la alegría de la Navidad. En primer lugar, es alegría por una promesa única. La alegría por una promesa única. Nos gusta hacer promesas y otras personas nos hacen promesas, pero muchísimas veces esas promesas se rompen. Esas promesas se rompen, pero no fue así, ni nunca ha sido así con la palabra que Dios promete. Dijo Dios, esta te herirá en el calcañar, en cualquier parte del cuerpo, pero tú le herirás en la cabeza. Esa venida de Jesús saca del juego, por así decirlo, a Satanás, porque él, Jesús, lo venció en la cruz del Calvario. La promesa que parecía que se perdía en el tiempo, que se perdía en el espacio, esa promesa de años, pero sin embargo, el remanente de Dios siempre se ha mantenido firme, fiel. Dios siempre ha tenido un rebaño, un remanente, dice la palabra del Señor. Entonces, ellos fueron testigos de este hermoso cumplimiento. Entonces, nos alegra la Navidad porque es el cumplimiento
de una promesa única. La palabra de Dios irreversible. Irreversible. Dios promete y Dios cumplió. Y lo dice claramente Pablo, venido el cumplimiento del tiempo. En segundo lugar, es una alegría la Navidad porque es el cumplimiento profético de una persona única. Tenemos una promesa única y tenemos una persona única. Una persona que hemos leído, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Ese don que salvó a millones en el Antiguo Testamento. Es el mismo don que brilla para nosotros este día. Es un don que no ha perdido fuerza, no ha perdido poder. Él es eterno. Él es eterno. Dice Pablo que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que lo que Dios dice se cumple. Amén. Lo que Dios dice se cumple. De manera que, por ejemplo, dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que pasar por ese proceso. No hay medicina que haya parado ese proceso. De cualquier edad llega eso que es inevitable. Se habla de la muerte, hoy se habla más de la muerte, hay más seso humano en lo que muchos dicen que seso divino. Y el seso humano la mayoría de las veces confunde totalmente. La Biblia habla claramente dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Daniel habla de la resurrección. Ezequiel habla de la resurrección. Y muchos libros de la Biblia hablan de la resurrección. Entonces, vale la pena que nosotros le pidamos al Señor la claridad de su palabra en nuestro corazón y vivamos piadosamente porque tenemos un final, tenemos un desenlace, pero también tenemos la mejor salida de este universo como dice
Pablo, dice Pablo, el apóstol Pablo dice que, déjeme ver este texto, en Timoteo dice el apóstol Pablo en Timoteo, veamos lo que dice el apóstol. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una palabra clara, contundente. La Biblia habla de la resurrección. Profetas lo hablan claramente y mayormente en el Nuevo Testamento se habla de la resurrección. Y en tercer lugar, y terminamos, la alegría de la Navidad es por una alabanza única. Wow, por una alabanza única. Nosotros debiéramos, diría yo, que nosotros estamos en deuda en cada, bueno, primero, cada día, por no bendecir, no tomar tiempo para bendecir el nombre del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es por eso que el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios no es solamente lo que recibes de parte de Dios. Los beneficios de Dios es lo que nosotros podemos contemplar con nuestros ojos en esta creación. Entonces, podemos decir que estamos en deuda cuando llegamos cuando llegamos tarde o no llegamos a las celebraciones congregacionales, o estamos y no cantamos, o estamos allí y no apreciamos absolutamente nada. Recuerda que dice el salmista que Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando nosotros no nos unimos a la alabanza por una u otra razón, me parece que estamos faltos de visión, faltos de entendimiento, porque nosotros vamos a la iglesia a honrar al Señor. Y por donde vayas encontraremos iglesias con personas humanas. Es que dice el apóstol Pablo que este tesoro está en vasos de barro. De manera que nosotros debemos de darle más alabanza al Señor. Cuando estamos presentes, nosotros debemos de involucrarnos
en todo el proceso de la celebración que estamos haciendo. Aquí en esta alabanza única participaron los ángeles. Participaron los ángeles. Hemos dicho en años anteriores que en Israel había una costumbre que cuando nacía un varón, los papás le llevaban una serenata. Los papás llevaban música para celebrar el nacimiento de este varón. José y María eran tan pobres que indudablemente no pudieron pagar para cantarle y estar en esa, diríamos que en esa tradición, por así decirlo, donde al nacer un varón, la familia le dedicaba una serenata, música, alegría al bebé. José y María estaban tan pobres, pero Dios estaba pendiente y envió un coro de ángeles. Un coro de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Sea para Dios un lindo detalle de parte de Dios. Nadie le llevó una serenata al Señor. Pero, bueno, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Una multitud que no ha conocido el pecado. Una multitud que, por así decirlo, no han sido redimidos. Son seres angelicales que están alabando al Señor día y noche. Y de repente viene Dios y baja y hay un coro de voces angelicales. Las mejores voces que hayamos escuchado en la iglesia, bueno, quedan cortas. Y Dios quiso serenatear a Jesús conforme esa hermosa tradición judía. Así que tenemos una promesa única, un personaje único y una alabanza única. Y a nosotros nos cuesta
aún cantarle al Señor. Bueno, dijo Dios, pues como no hay humanos que se acuerden, ni le canten, ni toquen allí, pues aquí les va. Y mandó un coro de ángeles. Una bendición. Seguimos y seguiremos celebrando el nacimiento, el advenimiento del Señor, como dice la palabra del Señor. ¿Cuántos años han pasado y Jesucristo, aún no nace en tu corazón? Han nacido otras cosas, pero menos el Señor. Y recuerda que Navidad, el nacimiento, nació en el cielo, en el corazón de Dios. En el corazón de Dios le plugo nacer ese regalo de Dios a la humanidad. De manera que, pues, feliz Navidad en este tiempo. Y para que nuestra Navidad sea bien clara, pues entonces necesitamos leer la palabra del Señor. Aquí se nos aclaran muchas cosas, todas las cosas de carácter espiritual. Aquí las tenemos. El diablo ha añadido tradiciones y cosas que no están en la palabra. Que Dios les bendiga, que pasen un buen tiempo, que pasemos un buen tiempo este resto de año que queda, dándole gracias a Dios por la salvación de nuestras vidas. Y si ya no nos unimos a la alabanza, a la adoración, entonces pues ya ese es problema suyo. Pero con tanta razón Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendiciones, Dios les bendiga. Ha sido un placer acompañarles. Dios bendiga a nuestros suscriptores. Siempre es un placer orar por ustedes. Les recordamos en nuestra iglesia local. No te dejes llevar por tradiciones. Trata de escudriñar la palabra del Señor. Las tradiciones quedan cortas en relación a la palabra de Dios. Las tradiciones y más cosas quedan cortas a la certeza de la palabra de Dios. Donde estés, Dios te bendiga. Amén. Yo les bendiga, hermanos, bonita palabra acerca de la alegría de la Navidad. Amén. Y sabemos que Navidad es Cristo. Una vez más, pues le quiero dar gracias a mi amiga secreta, no sé quién será, que me dio este bonito, ¿cómo se dice? Snowman. Dios los bendiga y pues sí, aquí está. Me estoy gozando con este snowman para que vean y se recuerden de su amiga secreta. A las que están participando, no olvide que es bonito participar, como dice la palabra, mira cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Yo me estoy gozando con mi snowman. Dios les bendiga, buenas noches y bye bye. Por ahí va. Ok, buenas noches, bye bye.